tomando fotos de este evento. Y sí, una sola. No, nada. Así la gente que siento. Bueno, bienvenidos, es un placer tenerlos a todos ustedes aquí junto a nosotros con motivo de cumplirse este año un siglo del nacimiento del historiador y genealogista Juan Alejandro Apoland. El Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay los invitó hoy a participar de este homenaje. Agradecemos su presencia y la presencia de representantes del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, de la Iglesia Católica, de la Universidad de la República y de otros institutos genealógicos de la región. Y para comenzar, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la profesora Marta Canessa de Sanguinetti, historiadora, autora de varios libros, de los que destacamos el que publicó en 1977 conjuntamente con los profesores Washington Reyes Abadí y Antonio Vázquez Romero, El proceso fundacional de Montevideo. Su relación con Apoland comienza en el Centro de Estudios del Pasado Uruguayo y nos hablará de Don Juan Apoland, historiador de héroes sin bronce. Cuando uno dice la banda oriental en el siglo XVIII, la fecha inicial en el siglo XVIII, cuando comienza la fundación, no es. ¿Por qué? Porque el norte de nuestro país, que es el Río Negro, era la banda oriental del Uruguay, de los jesuitas, las misiones al oriente del río Uruguay. ¿Ah? Hoy, a partir del Ibicuí, para arriba y bastante para el costado, el norte del Río Grande del Sur. Río Grande, español, abarcaba teóricamente desde Laguna, diríamos, un poco más, vamos a ponerlo desde antes de que empezaran a caminar con tanta velocidad los portugueses, más allá de Teviamao, vamos a ponerlo en esa parte, a partir de Teviamao para adelante, eso era de la gobernación de Buenos Aires. Gobernación de Buenos Aires, ¿verdad? Junto con todo lo que era hasta Maldonado, hasta donde llegaba el límite. Los jesuitas, límite norte del Río Negro y también algunas estancias al sur del Chi, pero básicamente la banda oriental era hasta el norte del Río Negro. Después tenemos el enclave Santo Domingo Soriano, el enclave de la colonia del Sacramento, con sus espacios, un pequeño territorio de influencia. Después viene la gobernación de Montevideo, y la fundación de Montevideo, mejor dicho, la gobernación viene después, la fundación de Montevideo, de la cual empezaba en el arroyo Cupré, subía hasta las cabeceras de Santa Lucía San José, seguía hasta más o menos hasta el Albatón del Valdeazú, y bajaba, diríamos, por la zona de Tiriapo. Maldonado ya entraba en gobernación de Buenos Aires, Cerro Largo entraba en la gobernación de Buenos Aires, todo el resto entraba en lo que fue, por encima de Buenos Aires, el virreinato del Perú. Entonces no podemos hablar de la banda oriental, podríamos hablar de la banda norte del Río de la Plata, o a veces equivocadamente, como decía, o la jurisdicción de Montevideo, que es cuando empieza Anápolis, pero es muy difícil
Es muy difícil. Y después, cuando empieza el nombre de oriental, que ahí lo dejo porque si no se nos va el seminario al diablo. Lo que yo voy a decirles, le dejo la palabra a los genealogistas, pero creo que alguna vez yo he publicado una historia, varias cosas basadas en los Juan Ápola. Por supuesto que tengo un trabajo sobre la vida y la muerte que no he podido terminar, pero algún día se terminará antes de que me muera. Pero esta es una historia de las cosas que podemos sacar. Yo lamento que no poder ser como mi mamá, un escritor, porque no sé fabular. Pero cualquiera que sepa fabular, la riqueza que tiene la obra de Apolan desde ese punto de vista. Es decir, tenemos un antes y un después de Juan Apolan. En el conocimiento de lo que es nuestro, como diría San Agustín, que decía que todo es pasado, porque tenemos el pasado, todo es presente, perdón, el presente pasado, el presente presente y el presente futuro, todos son presentes. Y Juan Apolan más que nadie nos da una guía, un aire fresco de objetividad, de querer que realmente entendamos quiénes somos, que es inenarrable, y creo que no podemos más que estar agradecidos todos los uruguayos a lo largo de nuestra vida, y espero que sepa el resto que no es especialista a apreciar y sacar material de esta obra, que hay absolutamente para todo, para hacer un análisis demográfico, para hacer un análisis sociológico en cualquiera de los terrenos que se le ocurra, para hacer un análisis de historia de mentalidades o de representaciones, como gusta decirse ahora, creyendo que descubrieron algo nuevo y ya lo había inventado Durkheim, ¿no? Pero bueno, siempre se trata de cambiar los nombres de las cosas que están bien. Bueno, en este caso lo han tratado de cambiar. Es decir, es tan sabroso y tan importante, porque siempre dicen, bueno, vinieron 4 gallegos, canarios, y que esto y que el otro, y bueno, y fueron unos chiquititos, y cuando empezamos a mirar a Apolan, que de Corrientes, de Salta, de Jujuy, de Santiago de Chile, de Potosí, del Río Grande, que era, claro, era una gran movida que había, por supuesto, de la frontera, de portugueses de Colonia, que nos olvidamos, portugueses de Santa Teresa, es decir, desertores de aquí, es decir, de La Habana, de cualquier lado que se le fue, pero en el fondo de toda la América y de Europa. Entonces es tan insolvente todo lo que nosotros podemos tener idea de lo que fue nuestro poblamiento inicial, y eso que pudo investigar hasta 1767, pero lo que pasa es que don Juan lleva la cosa muchísimo más atrás, diríamos en el tiempo, hasta el siglo XIX, porque seguro cuando encuentra el encadenamiento, él lo pone. Entonces es impresionante, y esto es una cosa que yo saqué de esa historia, que se llama, y que la publiqué en la revista Noticias en el año 80, y dice, es la simple historia de Rosa y Bernardo. La forma en que hemos sido entrenados para conocer el pasado generalmente descarta, en beneficio de figuras destacadas y de los grandes acontecimientos, la historia vestida de bronce, ¿no? El tiempo cotidiano. Tiempo del quehacer ordinario, subyacente y aplastado bajo la espesa capa de los sucesos mayores. Ese tiempo cotidiano envuelve, sin embargo, a todos los hombres, pues tanto reúne a los sin nombre como aquellos que lograron traspasar el límite gris del anonimato. La historia que hoy proponemos pertenece a los sin nombre. Comienza porque así nos ha llegado un 27 de mayo del año de 1756 en la iglesia matriz de San Felipe y Santiago de Montevideo, cuando Bernardo, negro libre, toma por esposa a Rosa, negra esclava de don Antonio Cerón. Es un casamiento, una cosa corriente en la vida de la gente, aunque no tanto cuando eran de condición esclava. Importante acontecimiento en la existencia de Rosa y Bernardo.
Importante para nosotros porque es a través del registro de estos actos comunes a todas las sociedades que pueden quedar marcados los hechos del común. La inscripción de los nacimientos, la de las defunciones, los papeles, los juicios, bueno, como ustedes saben, acá tenía que ilustrar todo eso, lo importante que es para conocer toda esa masa anónima que no se destaca en bronce. Documentos de tal naturaleza desgranan la vida que, en este caso, es la de Rosa y Bernardo. De ella sabemos que alcanzó la libertad a fines de 1758, o sea, 2 años después. Tenía por entonces 28 años y 2 hijos habidos antes del matrimonio, María Petrona de 14 y Antonio Eduardo de 11, quienes junto a su madre se convirtieron en libertos, en virtud del testamento del viejo capitán de infantería, Sedor, fallecido en octubre de dicho año. Rosa debió ser una mujer muy laboriosa y emprendedora, tanto que en la época en que aún era esclava, como después de liberta, fue a su vez dueña de esclavos. Así declaró don Antonio Sedor en su última voluntad, que era de pertenencia de Rosa, una esclava negra de 18 años, María Josefa, con su hijito negrito Juan Antonio, de 3 años. En mayo 26 de 1759 aparecen Bernardo Pereira de Rama y Rosa Sedor, negros libres, marido y mujer, residentes en esta ciudad, vendiendo a María Josefa y a su hijo al capitán Pedro Simonet. Y nuevamente, en junio de 1762, lo vemos cambiando con Felipe Pascual Aznar, suegro de Martín José Artigas y futuro abuelo de José Gervasio, un negro esclavo contra una negra esclava. Las cosas no parecían ir mal por aquellos tiempos entre Rosa y Bernardo. En el censo de 1769, la pareja está registrada viviendo junta con un hijo mayor, Antonio, y 2 esclavos. Pero 3 años más tarde, en abril de 1772, Bernardo presenta la demanda denominada de vida maridable. En ella pide al alcalde de primer voto que se sirva mandar a la dicha Rosa Sedor, mi esposa, haga vida maridable conmigo, viviendo en mi compañía, sea en el campo o en la ciudad, pero más en aquel que en esta, en atención que en aquel tengo radicada mi conveniencia. Ay, y buen vivir. Y termina diciendo Bernardo que Rosa se niega, comillas, bajo frívolos pretextos que solo tiran a un vivir libertino. Y que si no logra el alcalde hacerla vivir con él en el campo, le sean tasados los bienes adquiridos dentro del matrimonio, dándole, comillas, a cada cual lo que le pertenece. Cierre comillas. Una vez terminada, intimada, Rosa contesta que su primera razón y la principal es la conservación de mi individuo, pues se halla amenazada de muerte y castigada con tan malos tratos que está convencida de que el ánimo de su marido no es otro que, comillas, sacarme fuera de la ciudad para libertarse del yugo del matrimonio y acabar con mi vida. Además alega que no puede abandonar su casa de la ciudad sin correr hacia su ruina, porque es en la ciudad que obtiene con su trabajo el sustento que él no le presta, y que después de todo es él quien debería vivir con ella, ya que, comillas, tengo más derecho a su persona y servicio, siendo mi propio dinero el que lo sacó de la esclavitud y lo ha puesto en estado de subsidio. A lo que se ve, la abuela de Rosa había comprado al marido, pero no salió muy buena pieza. El alcalde Muñoz determinó que, estando establecido que, comillas, el matrimonio sea la cabeza, el marido, que la cabeza mande a los demás miembros, a quienes deben estar sujetos y obedientes. En 3 días, asimismo, Rosa deberá presentar pruebas del peligro que corre su vida y de los malos tratos. El expediente quedó trunco. Probablemente la cabeza sujetó a los demás miembros y Rosa Sedor no tuvo más remedio que irse al campo, porque la familia no aparece en el padrón levantado por Aldecoa en 1772-73. Sin embargo, la sangre no llegó al río y los temores de Rosa no se cumplieron. Bernardo reaparece en escena en diciembre de 1776, cuando vende a Catalina Mendoza, una negra esclava, y en 1779 se lo ve avecindado en Montevideo al incoar su pleito entre él
que figura también propietario de una chacra en el pago del Arroyo Colorado y un pardolino. Por el contrario, la presencia de Rosa no se verá hasta 1783, en que conjuntamente con su esposo entablará pleito contra su yerno, el negro esclavo Juan Cardoso, viudo de María Petrona, la hija, por haber vendido un terreno que ellos habían donado a su hija y que ahora pertenecía por herencia a su nieta María Ignacia. En 1788 se termina el asunto, que es ganado por Bernardo y Rosa. Después cae el silencio. Solo será roto para decirnos que el 2 de septiembre de 1801, Rosa Sedor, viuda de Bernardo Rama, testó en favor de su hijo Antonio y dos nietos. Declaró en la ocasión ser natural de Guinea, en, comillas, hija de padres no conocidos, a causa de haber salido de la dicha tierra en tierna edad. Un último paso queda por cumplir y esta vez lo registra el libro de defunciones de la matriz. Rosa Hacedor, sí, negra libre, viuda de Bernardo Rama, falleció el 26 de septiembre de 1801 a los 76 años de edad. Hará uso de la palabra el doctor Carlos Zubillaga, catedrático e investigador universitario. Amigo y admirador de Apolar, nos hablará de su método democratizador de la genealogía e innovador de la investigación historiográfica. La realización de este homenaje a don Juan Alejandro Apolar, maestro y amigo cuyos aportes a los estudios genealógicos en el Río de la Plata implicaron un cambio radical de perspectiva, justifica algunas reflexiones sobre los nexos posibles entre genealogía y democracia. En la Edad Moderna, la genealogía sirvió fundamentalmente a una concepción desigualitaria de la sociedad. Fue instrumento para la consecución de privilegios, para el afianzamiento del poder circunscrito a pocas familias, para la reproducción de rangos y jerarquías. De allí un alejamiento creciente del rigor científico, que en otros campos del conocimiento comenzaba a abrirse camino. De allí también la corrupción en que cayera la práctica de los cronistas y reyes de armas, origen de críticas severas en el propio seno de la sociedad estamental. Cuando el cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla se sintió ofendido por la circunstancia de que a su sobrino, el conde de Chinchón, le hubieran sido negado el hábito de una de las órdenes militares, la protesta elevada en forma de memorial al rey Felipe II estribó en una formal desacreditación de las prácticas genealógicas. El tizón de la nobleza de España, o máculas y sanbenitos de sus linajes, así se llamó el documento, que debió de esperar varios siglos para ser editado. Redujo a polvo las estructuradas crónicas de linaje a que echaban mano los genealogistas, los profesionales de la disciplina, en la justificación de pretensiones y expectativas. Entre los cronistas, decía el cardenal Mendoza y Bobadilla, todo es lisonja o halago por sus intereses, y en materia de linajes no escriben sino aquello que les dicen los interesados, y no es poco daño querer oscurecer la verdad. Estas consideraciones, en última instancia, dictadas también ellas por el interés, anunciaron la fuerte crítica que la historiografía erudita moderna formuló contra las prácticas genealógicas al uso
en la Europa de la Reforma y de la Contrarreforma. El sabio benedictino Jean-Baptiste Mabillon, que tanto contribuyera a la consolidación de un saber riguroso sobre el pasado, advertiría a aquel respecto diciendo: la nobleza de la sangre y la vanidad de las genealogías son de todos los errores los más generalmente aceptados. Si bien estos cuestionamientos oscilaron entre apuntar la falta de método riguroso y denunciar la servidumbre a los intereses del privilegio, no resultaron frecuentes, sin embargo, las reflexiones sobre la validez intrínseca de la indagación genealógica bajo otras ópticas y mediante precisas pautas metodológicas. Quizás el carácter pionero de un señalamiento democratizador de la genealogía haya que reconocérselo a Cervantes, que en la segunda parte de su obra magna, en el capítulo titulado de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula con otras cosas bien consideradas, abordó claramente el tema. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correr. Cuando el clima revolucionario que Francia expandió por el mundo logró imponer ciertos valores como propios de la humanidad toda, el principio igualitario hirió frontalmente los cimientos de la genealogía excluyente. Aunque la propia degeneración del espíritu revolucionario terminó bajo el imperio por crear nuevos linajes y cargarlos de jerarquía, y una década más tarde las viejas monarquías restauraron el clima nobiliario, el carácter regulador de la sociedad de privilegios que la genealogía ostentara por siglos resultó formalmente afectado. La gesta independentista americana contribuyó a desprestigiar aquellas prácticas, a pesar de que algunos de sus protagonistas fueran personalmente herederos de beneficios que habían exigido algún tipo de probanza genealógica o pretendieran sustituir el dominio metropolitano por regímenes monárquicos de parecida lógica. Pero si bien la ruptura del vínculo colonial supuso la emergencia de una sociedad de hombres nuevos, la sobrevivencia de redes de parentesco como sustento de algún tipo de privilegio social, económico, cultural, y la tendencia a la exclusión ciudadana traducida en vigorosa reafirmación de las élites políticas, terminaron por gestar en ciertos sectores de la sociedad americana una conciencia de su propio valer que atribuyó al linaje una función de reproducción y mantenimiento. Este fenómeno adquirió singular fuerza con el proceso demográfico determinado por la inmigración masiva a partir de la segunda mitad del siglo XIX, particularmente importante en la sociedad rioplatense. Esta implantación multitudinaria de gentes nuevas obligó a las élites criollas a pensar ciertos rasgos de identidad grupal, confundiéndolos con los de la nación. De allí una historiografía que desconfió de las virtudes del impacto cosmopolita y abroqueló en un pasado propio e intransferible los elementos definidores y orientadores de la sociedad. A este proceso resultó servicial un enfoque de la genealogía que anacrónicamente vino a implantar en una sociedad crecientemente democratizante cierta entonación social excluyente, fundada en la pretendida autoctonía de algunos sectores, en todo caso solo comprobable en su raíz hispana, no más allá de 3 siglos. En este sentido, resulta interesante advertir en qué medida el privilegio de Hidalgo de Solar conocido, que acompañó a las aventuras fundacionales, fue bastante menos apreciado por sus originales beneficiarios que por descendientes
preocupados por ostentar rasgos de legitimación histórica en una sociedad en que todos eran declarados iguales ante la ley. Se gestó entonces una concepción patricia de la genealogía, ineludiblemente disociadora en la visión del pasado. Los linajes protagonistas fueron un conjunto restringido al que algún practicante de la disciplina llegó a integrar a un nobiliario. Luis Enrique Azarola Gil advirtió los límites de un conocimiento así cimentado, y aunque contribuyó no poco a explorar aquellos linajes, avanzó una reflexión que fue llamado de alerta más que programa. Señaló la presencia de quienes habían sido excluidos de la consideración genealógica y la necesidad de su inclusión para un conocimiento cabal del pasado. Los unos y los otros, los vástagos ilustres y los hijos modestos, son el pasado, decía Azarola, la entraña de la historia, en cuya estructuración intervinieron el estadista, el general, el soldado, el hombre de la calle, el mercader y el campesino. Unos crearon los acontecimientos, otros hicieron de guías, los más fueron la masa que ganó las batallas, y todos, actores de arriba y de abajo, testigos de adentro y de afuera, forzaron el paso de las épocas caducas y sirvieron de jalones en las etapas nuevas. En la hora de los choques, de las crisis, de las revoluciones políticas y las transformaciones sociales, todos actuaron en un nivel alto o bajo, vieron u oyeron de cerca o de lejos. Los que no hicieron la historia con su cerebro, su alma o sus brazos, sintieron cómo se constituía, al presenciar el suceder cotidiano, la actuación de una clase o de un partido, la predominancia de una tendencia, la caída de un concepto vetusto y su sustitución por un ideal nuevo. Eslabones de una cadena ininterrumpida que las generaciones humanas van forjando a lo largo de sus derechos. Pero esta definición tan nítida de un universo democrático inspiró escasamente la labor del propio Azarola Gil, que cuando abandonó el tratamiento de las élites lo sustituyó por el de sus propios antepasados. Las limitaciones emergentes de esta percepción del objeto de la genealogía se expresó frecuentemente de forma tautológica al aludirse al estudio de las familias históricas. El adjetivo adquirió en esos casos una connotación excluyente y una sinonimia forzada, la de referir al estrecho campo de las élites. Al dejar de advertir que históricas eran todas las familias por el simple hecho de constituir sucesiones parentelares a través del tiempo, es decir, por la obvia circunstancia de haber sido, se forzó la comprensión del pasado, volviendo a convertir la disciplina, más allá de su cultivo en sociedades formalmente democráticas, en prácticas que, al poner énfasis en la relevancia de unos, los menos, terminaron por desdeñar el conocimiento de otros, los más, con todas las implicancias que tal distinción supone para una recuperación integral y no prejuiciosa del pasado. Precisamente a superar estos inconvenientes y a sentar las bases firmes de una expansión de la indagatoria genealógica, vino Apolan con su tarea acuciosa y su entusiasmo contagioso. La idea rectora la consagró en el tantas veces citado fragmento de su prefacio de Génesis, al identificar los protagonistas de las obras. Decía Apolan en ese texto: modestos hombres y mujeres que vivían en Montevideo y sus alrededores en el primer medio siglo desde su fundación, y quienes constituyeron la base, la materia prima humana para la evolución posterior. Vivieron una vida ruda, primitiva, carente de comodidades, de civilización y cultura durante aquellos primeros decenios. Esta preocupación por todos, sin distinción de origen, rango, raza o fortuna, hizo del emprendimiento genealógico de Apolan
un intento de comprensión del pasado en el que aparecía prefigurada la sociedad democrática que habría de gestarse al paso del tiempo. He aquí pues en la obra de Apolan una primera vinculación de genealogía y democracia, la que refiere al sujeto histórico. Pero hay una segunda, la que expresa en el tratamiento de todos los temas a partir del más amplio arsenal de fuentes posibles. También en esto innovó Apolan y diferenció su producción respecto de la genealogía en general y de buena parte de la rioplatense en particular. A la común actitud de exaltación de los linajes considerados, que acompañó la práctica de la disciplina casi como un rasgo de identidad, adviértanse a este respecto los elementos canonizados de las ejecutorias de nobleza o de las limpiezas de sangre. Correspondió una actitud de ocultamiento o de disimulo de aquellas circunstancias que en la mentalidad dominante, en las costumbres aceptadas o en la moral universal, pudieran dar lugar a señalamientos críticos, objeciones o juicios condenatorios. De forma que la verdadera limpieza la efectuaban los cronistas y reyes de habla, aventando referencias incómodas sobre conductas políticas, sexuales, comerciales, familiares de los componentes de las redes genealógicas estudiadas. Los núcleos del privilegio aparecían así impolutos, modélicos. Fue contra estas prácticas viciadas que arremetió tempranamente el cardenal Mendoza y Bobadilla, señalando lo que en la mentalidad racista e intolerante de su época eran máculas y sanbenitos. ¿Cuáles eran esas máculas y sanbenitos? El origen familiar, judío o morisco de casi todas las grandezas de España. Un similar tizón, para usar el título de la obra del cardenal Mendoza, un similar tizón esgrimió Apolan con su género, inspirado en su caso por el amor a la verdad, por la necesidad de aventar pseudohistoria, como le gustaba decir. La búsqueda exhaustiva de información comprobada llevó a Apolan a descubrir situaciones, a despejar incógnitas, a controvertir versiones fantasiosas, en fin, a recuperar la humanidad del acontecer. Sin temor al enojo de los descendientes, en la seguridad de que antes que la fábula generosa o la condescendencia evocativa estaba la verdad histórica, y que sólo a partir de esta era posible convertir el conocimiento genealógico en un aporte sustancial a la interpretación del pasado. Hay todavía una tercera vinculación de genealogía y democracia en la tarea de Apolan, la referida al método. La excepcional labor heurística cumplida por el autor en repositorios públicos, semipúblicos y privados del país y del exterior no sirvió solo a sus fines investigativos, sino que se volcó generosamente a la comunidad académica. En un medio en el que durante demasiado tiempo se hizo caudal de una concepción patrimonialista de las fuentes, creyendo y postulando quienes las exhumaban o las difundía que eran suyas, la actitud de Apolan, dando a conocer previamente a la primera edición de Génesis algunos de los padrones olvidados de Montevideo del siglo XVIII que utilizarían aquella, acompañados de notas y aclaraciones precisas, supuso una forma de democratizar el conocimiento sin afán de primogenitura heurística. A esta actitud unió la de ofrecer en el índice glosador y crítico de las fuentes que acompañó a su obra magna el más riguroso estudio orientador para la investigación histórica referida al periodo colonial que se haya publicado hasta ahora. Una capacidad crítica excepcional fue puesta al servicio de todos los investigadores, de forma modesta, como un subproducto de la indagatoria realizada. Ese verdadero lazarillo de ciegos caminantes por archivos y en medio de la maraña de las fuentes édicas ha venido permitiendo a sucesivas generaciones de genealogistas, de historiadores, eludir los riesgos de errores y de confusiones. Y en tanto lo democrático es lo que se hace en pro de todos,
sin exclusiones ni distintos indebidos, este aporte de Apolan sigue siendo una contribución a la democratización del conocimiento, una bocanada de aire fresco en un ambiente muchas veces enrarecido por los celos y la competencia. Resulta de interés señalar, por último, la peculiar inserción que la obra de Apolan tuvo en el contexto historiográfico uruguayo de los años 60 y 70. Al impulso de los cambios teóricos y metodológicos producidos en la historiografía universal durante la Segunda Posguerra Mundial y como consecuencia de la profesionalización disciplinaria, el conocimiento histórico fue cambiando sustancialmente en cuanto a los temas y a los enfoques. La gravitación de la escuela de análisis y la incorporación de una práctica investigativa de matriz marxista confirieron a la producción de esas décadas en Uruguay un marcado sesgo por la historia social y económica, en detrimento de una historia política que había campeado por décadas en el país. Apolan advirtió la riqueza de algunos trabajos realizados bajo tales criterios, encomiando los resultados logrados, pero, es preciso consignarlo, no obtuvo similar reconocimiento por parte de quienes avanzaban en la hegemonización del campo disciplinario. No se advirtió en esos círculos la riqueza de Génesis o de Operativo Patagonia para una revisión consistente del conocimiento histórico sobre el período colonial. No se aprovechó la generosa oferta del guía sapiente para desbrozar tortuosos senderos heurísticos. No se advirtieron los cauces abiertos para la demografía histórica, para la historia de las mentalidades, para los estudios de género, por señalar solo algunos campos del saber a los que la obra de Apolan aportó tempranamente. Más que combatirlo a Apolan, el establishment historiográfico lo ignoró o lo recluyó en la categoría de trabajador erudito. Hubo de pasar tiempo para que el reconocimiento de aquellos valores penetrara las enseñanzas de la cátedra y Apolan y su obra, justipreciados sus aportes, pasaran a ser objeto de estudio y de emulación. Sin embargo, este tiempo ha llegado y es preciso saludarlo y congratularse de los logros que tiene habilitados. Es un triunfo de una labor vigorosa, a despecho del tiempo y de la fugacidad de las postergaciones. Historiador, reconocido genealogista uruguayo, autor de varios libros sobre los linajes, y nos hablará sobre Apolan, refundador de la genealogía uruguaya. Yo no creo eso que dicen. Apolan democratizó la genealogía uruguaya. Yo no creo que sea más democratizable una cosa que es en sí misma democrática. Pues no hay nada más democrático que la genealogía. Yo siempre digo, es la mejor escuela de democracia. Fíjense usted, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 abuelos cuartos, 64, sigue 128, en 400 años tenemos 50.000 antepasados, que es el estadio centenario lleno cuando fue Nacional y Peñarol. Sí, señor. Yo no conozco nada más democrático que el estadio centenario lleno. Posiblemente la selección nacional, pero más democrático que el estadio centenario lleno no hay. Entonces, yo digo, lo que hizo Apolan no fue democratizar algo más, lo que ya era democrático por sí, sino identificar a la genealogía con la historia científica.
que eso fue lo que hizo. La genealogía no es un auxiliar de la historia, como la historia no es auxiliar de la genealogía. Lo que sucede es que la metodología de ambas disciplinas es la misma, que ambas son partes de una misma cosa. Como ya lo demostrara 35 años atrás el maestro cordobés Luque Colombres, con quien hablamos hace muchos años de estos temas. Los genealogistas no somos hermanos menores ni primos pobres de los historiadores. Así como no es que la oftalmología sea una ciencia auxiliar de la medicina, tampoco la genealogía es una ciencia auxiliar de la historia. Al identificarse la genealogía con la ciencia histórica, no se la democratiza más de lo que ya es. Simplemente, la genealogía se vuelve retrato real, auténtico de los hechos históricos. Entonces aparecen el tuberculoso, el leproso, el cura sacrílego, la madre soltera, la señora casada que tuvo más hijos adulterinos que legítimos, sí, la meretriz del cabaret, todos los cuales ahora, después de Apolan, están en mi libro de los linajes y que no hubieran entrado nunca la literatura genealógica de la primera mitad del siglo XX. A Sarola nunca los hubiera puesto, la meretriz no los hubiera puesto nunca. En mi libro están, porque Apolan nos enseñó que la realidad histórica es así. Bobernages, el enciclopedista, lo había descubierto ya en el siglo XVIII. No lo descubrió Apolan, yo descubrí yo esto. Bobernages decía, no hay rey que no descienda de un zapatero, ni zapatero que no descienda de un rey. ¿Te parece? Yo digo que este es el magisterio que nosotros tenemos que reconocer a este exótico alemán que vino a enseñarnos a estudiar la genealogía con rigor histórico. Tal vez la genealogía perdió a partir de Apolan, aquella cosa romántica del nobiliario y del blasonario que muchas veces ignoramos, pero ganó muchísimo en autenticidad. El nobiliario era un espejismo, hasta se puede decir que llegó a ser un fraude. La historia real es más auténtica, más rica, más cruda que cualquier propósito romántico. Y Apolan era un genealogista. Y la afirmación mía no solo se prueba con sus libros editoriales de Génesis y Imperativo, sino con estas hojitas que tengo acá. ¿Saben lo que es esto? El árbol de costados. Apolan era un genealogista. Esto es el árbol de costados que tiene el titular, sus dos padres, sus 4 abuelos, sus 8 bisabuelos, y luego siguen los 16 tatarabuelos que siguen en otras hojitas similares. Es decir, quien se hace un gran árbol genealógico puede acumular 500 hojitas de estas. Lo que yo tenía hecho para mis hijos lo perdí en una de las mudanzas. Pienso que va a aparecer. Y ya se me dice en casa, a ver, mostrame el árbol. Yo lo perdí en una mudanza. Estaba hecho en las hojitas estas que había sacado la edición de Apolan. En Europa, ya desde el comienzo del siglo XX, las corrientes renovadoras enseñaban a ir abandonando la concepción épica y monumentalista de la historia en beneficio de un enfoque más real, más humano, que tuviera en cuenta al hombre común, al hombre de todos los días. Pero las corrientes renovadoras no habían llegado todavía a este país. Nuestros historiadores seguían entonces enfrascados en la discusión del nacimiento épico de la nación y hacían bochornosas maniobras intelectuales para favorecer sus particulares puntos de vista. La genealogía era en ese tiempo un hobby, un pasatiempo de salón, como los juegos de naipes. En su mayoría la cultivaban personas aficionadas, naifes como nuestros franceses, que buscaban sin mayor rigor el vínculo familiar con algún personaje del siglo XVIII y XIX
o con algún guerrero de la independencia, o con algún vecino poblador de la Fundación de Montevideo. Todo esto en el mejor de los casos, porque en el peor lo que buscaban eran abuelos y bisabuelos, condes y duques. Sí, señor. Mi amigo cordobés Ignacio Tejeda Carreras dice con mucha sagacidad que mucha gente usa la genealogía para su ascenso social personal. Y esto que estoy diciendo nos lleva de la mano a un tema que nunca plantean los genealogistas ni los historiadores, y que es el del acceso a la genealogía. Porque está muy claro que algo genealógico todos tenemos, con algún antepasado noble o conde y una abrumadora mayoría de antepasados vulgares y plebeyos. Con parejas legítimas e ilegítimas, con guerreros, santos, mercaderes, labradores y también delincuentes. Porque los antepasados y los parientes, como se enseñó ahora, no se eligen, vienen puestos por uno. Y eso no tiene nada que ver con el tema del acceso a la genealogía. En tiempos del antiguo régimen, solo los magnates y las personas adineradas podían hacerse una prueba genealógica. Era tan caro lo que costaba obtener una providencia en la Real Chancillería de Valladolid o sacar a un real despacho de brazos, que las personas modestas se abstenían de intentarlo, ¿no? He aquí una de las razones por las que del descrédito de la profesión de los genealogistas. Pero yo digo, muchos nos miran de reojo, claro, porque cambia, eso que decía recién Suya, cambian los árboles y acomodan parientes. Pero yo digo, falsificar árboles genealógicos no es mucho más grave que falsificar gestas nacionales, que crear mitos en conveniencias personales y políticas, cosas que han hecho ilustres historiadores. Liquidado el antiguo régimen, las revoluciones liberales no mejoraron el tema del acceso a la genealogía. Las clases medias y altas, que ya habían obtenido el dinero, los reales despachos, los condados, los marquesados y ducados, las clases medias y altas. Ahora, hoy en día, con la globalización, intentan aspirar a la mano de los príncipes reales. Bueno, quieren subir. Era lo que nos enseñaba el doctor Ganón cuando nos enseñaba sociología. Las clases medias tienen un drama, que es no bajar, mantenerse donde están y, si es posible, subir, trepar hasta el Palacio Real. Pero Ganón no se había dado cuenta que antes, mucho antes de que él hiciera observaciones sociológicas, los Bonaparte de Córcega habían hecho lo mismo a las clases medias estadounidenses príncipes. Pero volviendo al asunto del acceso a la genealogía en los tiempos contemporáneos, para las clases marginales, la genealogía sigue sin tener objeto. Quienes deben proveerse de alimentos, de vestidos y de techos todos los días, no tienen tiempo de pensar en antepasados. Por muy ilustres o muy humildes que ellos sean. De modo que volvemos a lo mismo de siempre. Solo las clases altas y las clases medias pueden llegar a tener acceso a la bibliografía genealógica, que es cada vez más difundida, está en todas las bibliotecas públicas, se la puede comprar por unos pocos pesos, y la red de internet está saturada de información genealógica. Y se repite el panorama de siempre: los vanidosos que buscan antepasados están en su derecho. Además, yo digo que la gente está en su derecho de buscar antepasados ilustres, si es
Están los simples curiosos por la curiosidad mía. Están los utilitaristas que quieren sacar el pasaporte de la Comunidad Europea. Son los utilitaristas de nuestra guerra. Hay además una secta religiosa que quiere hacer. Entonces, ¿quiénes son los que pueden informar a este pueblo? Los genealogistas, es decir, esa gente que no tenemos nada que hacer y podemos tener el teléfono los domingos y nos preguntan, pues yo tengo una pasado en Sicilia y vaya. Bueno. Yo, a ver. Bueno, digo que yo aplaudo la iniciativa del Instituto de Estudios Genealógicos de prestigiar este homenaje a Abraham, porque la autoridad de su finado genealogista, finado maestro de nuestra generación, puede y debe ayudarnos a poner las cosas en su lugar. Es decir, a hacer entender al público que la actividad del genealogista no es una curiosidad estrafalaria. Porque mira, gente me dice, usted con la me dice los apellidos. Es una curiosidad. Yo me río. Bueno. Usted es de los apellidos, sí, soy de los apellidos. Pero yo digo, no estoy a Marta Camisán nunca le dice, usted es la de Rivera y Caballero. No te escuchó, no te escuchó. Repite para Marta, no te escuchó. A mí me dicen, usted es Golda la Cena. Yo digo, a Marta nunca le dice, usted es Canesa, Rivera y Caballero. Estoy de acuerdo con Villaga en que el hombre común y sus historias llegaron como protagonistas a la genealogía uruguaya en 1966, de la mano de yo tenía tal vez más cosas para decir, pero quiero ser breve, porque eso se va a prolongar hasta las 11 de la noche. Dos platos. Yo voy a finalizar diciendo que felicito a mis compañeros, a mis amigos, Yarza, Taranco, Torrendel, Galmes y los demás líderes actuales del Instituto por esta jornada que nos hace revivir lo que nos enseñó Juan Alejandro Ápora hace ya 30 años. Muchas gracias. Abraham era un hombre absolutamente alegre, tenía una alegría de vivir notable. Yo empecé a comunicarme con él siendo un joven de 25, 26 años, acuciado por las incógnitas genealógicas, después de la aparición de su primera edición de Génesis en 1966. Y lo conocí puntualmente un 21 de enero de 1972, que creo que era un sábado o un domingo en Montevideo, muy cálido, muy caliente, muy caluroso, que me invitó a su casa. Yo tenía un chico
entonces de un año muy revoltoso, ahora les voy a contar lo que pasó. Hoy es un cirujano de 31 años. Pasa el tiempo rapidísimo. Y bueno, cuando llegué a lo de Apolán, que vivía en un petit hotel precioso en la calle Pedro F. Berro, yo crucé el parque Zorrilla de San Martín, porque unos primos míos me prestaban de un departamento en Blanca de Tabaré, crucé el parque Zorrilla de San Martín, y ahí estaba ese petit hotel muy bien puesto, con un gusto exquisito por el matrimonio Apolan. Me encontré con él, una figura bajita, nervioso, simpatiquísimo, con una alegría realmente contagiosa, y por su mujer, doña Helen Segal, que me impresionó por su distinción francamente de princesa. Tenía un porte, tenía una actitud de alteza, y tenía también una agradable sonrisa que inmediatamente el visitante se encontraba muy a gusto. Y había también allí un matrimonio de muchachos jóvenes. Ella era preciosa, una chica con unos ojos profundos que le taladraban a quien la miraba. Esa amiga mía de toda la vida es Electra de las Candelas. Impresionaba la mirada de Electra. Y bueno, mi amigo Ricardo, que fue en esos días que hicimos una amistad para toda la vida. Les cuento que mi hijo, porque Alejandro se portó muy mal, tuvo que ir él en Segal y traerle un montón de cosas para que hiciera, porque fastidió muchísimo toda la tarde. Pero lo positivo es que quedamos muy amigos, tanto con Apolán como con Ricardo Goldaracén y con Electra, una amistad de toda la vida. Y lo que yo tengo de un valor entrañable para mí es un bibliorato entero de Plata de Omar. A veces me pongo me pongo a conversar con él. Un bibliorato entero son como 120 cartas espléndidas, llenas de datos genealógicos, de alegría, de felicidad. Y realmente yo creo que puede dormir en paz. Ha hecho una obra magnífica, nada más.